Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, este videoprograma quiero hablar sobre un tema que aparece en esta revista de The Economist, El mundo en el 2021. Y habla sobre esta cuestión, habla sobre el petróleo, cómo es que ya es el fin de una era dorada para los productores petroleros. Y esto en referencia obviamente a los principales países productores de petróleo que se encuentran en el Medio Oriente. Realmente es una situación muy compleja para las economías que van a verse mermadas por una situación del cambio de las energías, del cambio de las políticas estadounidenses en cuanto a esto. ¿Y a qué viene con todo esto? Bueno, nos habla de que los productores de petróleo árabes se han visto atrapados en este dilema, porque cuando los precios caen obviamente se comprometen a apartar sus economías de esta situación. Oye, necesitamos hacer cambio porque no siempre vamos a depender de ello, ¿no? Había muchas inversiones en energías renovables, había muchas inversiones en parques tecnológicos y demás, pero cuando vuelven a subir el petróleo, ¿qué pasa? Rápidamente lo que dicen es que abandonan esto. Dicen, bueno, sí, está bien, ¿no? Los precios bajos significan que no se pueden permitir reformas costosas. Y después, la producción de esto cae, la demanda aumenta y los precios comienzan su inevitable repunte. Los bonos de tesoro vuelven a estar al ras y la presión para reformar es cuando desaparecen sus países. Entonces, en privado hay algunos funcionarios ahora que se preguntan si este ciclo ha terminado, lo que hace que las reformas necesarias sean inevitables, porque la caída de la demanda causada por este virus envió el crudo Brent a tan solo $21 por barril en el 2020. Los precios dicen que se van a recuperar un poco en el 2021. Digo, eso es una situación hipotética porque no sabemos qué vaya a pasar realmente con esta situación que estamos pasando, donde los casos de este virus están aumentando, donde las economías siguen cerrando. Vaya, ahí vemos, ¿no?, que posiblemente caiga una vez más la producción en todo el sistema económico y donde la demanda de petróleo pues obviamente va a tener que caer una vez más. Podemos estar ante una situación similar a principios de año. ¿Se acuerdan cuando los precios del petróleo se volvieron negativos? Algo sí pudiese pasar, amigos. Es algo así. Dijo, aquí manejan esta hipótesis de que bueno, si todo se va recuperando, es posible que en el 2021 se vuelva una vez más a aumentar. Pero dice, quizás cruzando la marca de los $50 el barril. Sin embargo, no subirán mucho más. La mayoría de los estados petroleros de Oriente Medio aún no podrán equilibrar sus presupuestos. Por ejemplo, nos comentan del caso de Arabia Saudita, que es el mayor productor de la región. Este seguirá adelante con su búsqueda de ingresos no petroleros. El año pasado triplicó el impuesto al valor agregado al 15%. Los saudíes, que esperaban que el aumento fuera temporal, se sintieron frustrados al saber que no lo fue. Y aún así el déficit se ampliará. Los contratistas lucharán por los pagos atrasados de los trabajos del sector público y sin embargo el reino seguirá adelante con sus megaproyectos más grandes, como el NEOM, una ciudad de alta tecnología de $500 mil millones en el desierto del noreste, y un complejo turístico planeado en el Mar Rojo más grande que algunos países europeos, también obligando a más inmigrantes a abandonar el mercado laboral, liberando puestos de trabajo, aunque mal pagados, para sus ciudadanos. Entonces es esto, ¿no? O sea, prácticamente donde le tienen que apuntar, no nada más ellos, sino gran parte del mundo, es a este tipo de sectores, el tecnológico. Aquí se está planeando este NEOM, que es una ciudad de alta tecnología. Imagínense cuántos son, $500 mil millones. Es una cifra increíble. Por ejemplo, construir una refinería ahorita te cuesta más o menos unos $8 mil millones. Más o menos, entre 8 o 10 mil millones de dólares, dependiendo de la capacidad que ésta tenga. Pero imagínense eso, son como 62 veces más en cuanto a esto, ¿no? 62 veces más de inversión que una refinería para construir una megaciudad de alta tecnología. Importante va a ser no tanto que ahí esté, sino hay algo muy importante en esto. Son los cerebros, es la gente, es algo que no puedes comprar así porque sí. Obviamente puedes decir, oye, quiero traer gente del extranjero y comprarte a las mejores mentes y todo y competir en este mercado, pero no es así de fácil, no es tan sencillo como decir de la noche a la mañana ya, ¿no? Estamos viendo esto, que están sacando gente ahí
para darle trabajo a sus connacionales y decir, bueno, vamos a deshaciéndonos de esto, vamos a quitando un poquito de inmigrantes para que la gente por lo menos vaya teniendo algo, porque mucho de esto son países que dependen en gran mayoría de su presupuesto del petróleo, los ingresos petroleros. Entonces mira, mientras tanto, conducir por Dubái por la noche va a ser inquietante. Los edificios de apartamentos imponentes, las villas opulentas, quedarán oscuras y vacías. Los Emiratos Árabes Unidos perderán alrededor de 1 millón de migrantes, que es 1/10 parte de su población. Algunos regresarán a casa después de haber perdido sus trabajos, a otros, después de haber recortado sus salarios, enviarán a sus familias de regreso y se mudarán a pisos más pequeños para reducir los costos. La nueva construcción provocará una nueva caída en los precios de las propiedades, que cayeron un 10% en 2020, y Dubái al menos recibirá un impulso retrasado desde el lanzamiento de la Exposición Universal en octubre del 2021. Y es esto, ¿no? Es como vas viendo que ciudades que veíamos, ¿no? Y dices, oye, wow, ¿cómo se vive ahí, no? Pero obviamente cuando ves esto, cuando ves que usan patrullas que son Lamborghinis, que son, vaya, la opulencia que vemos en las redes, en los medios del espectáculo, en todo, en este tipo, ¿no? Que mira, ahí viene ese jeque petrolero, ¿no? Y ya saben, ¿no? Con toda esta opulencia, invirtiendo cosas ridículas, incluso en los deportes también vemos cómo compran jugadores por millonadas, invierten en todo el mundo en este sentido, pero dices, oye, en lugar de decir, o sea, el petróleo obviamente nunca se va a acabar, eso que quede claro, porque el petróleo lo utilizamos en todo, prácticamente casi toda nuestra vida tiene petróleo. El plástico que utilizamos, los alimentos que consumimos son gracias a fertilizantes y demás derivados del petróleo, muchas cosas. Pero como energético es posible que dé un giro con todo esto que se está buscando, ¿no? Entonces, ante ese tema, amigos, estos países tuvieron que haber planeado con anterioridad en diversificar los ingresos que tienen, porque si solo vives de esto, obviamente ante cualquier shock económico como los que hemos vivido, que llega a pasar, ¿no? Es eso, no puedes tener todos los huevos en una sola canasta, es decir, oye, vivimos de esto y lo despilfarramos, o sea, toda esa gran cantidad de dinero, en lugar de haber invertido en patrullas y demás, de coches de lujo, de estar gastando ridículas cifras y demás, en cualquier tontería, eso haberlo puesto quizás no en la energía, pero como dicen esta ciudad tecnológica, en la educación principalmente, ¿no? Tener a la población más brillante justamente con esto. A México nos pasó algo similar en los 70s, era épocas de bonanza en cuanto al petróleo, después vino el shock y bueno, ya saben cuál fue el desenlace, ¿no? Pero ahí se estaba planeando una reforma, una revolución energética en la que se quería invertir en varias plantas, me parece que eran entre 15 o 25 plantas nucleares, imagínense. Obviamente Estados Unidos nos aplicó un embargo al plutonio y demás, y pues no permitieron, no quisieron que nosotros hiciéramos esto. Era seguridad nacional, era un tema en donde decían, no, a ver, México, espérate, no querían que nosotros pues nos volviéramos independientes, no querían que nosotros empezáramos a cambiar a nivel mundial cómo se hacían las cosas, porque ya teníamos planes con Francia, ya teníamos planes con Japón en el intercambiar nuestro petróleo a cambio de know-how. ¿Sabes qué? Enséñame a refinar, te doy el petróleo, pero tú dame tecnología, no quiero dinero, dame tecnología, dame cómo se hace esto, necesitamos hacer todas estas plantas nucleares, ¿no? Fue algo que no le gustó a Estados Unidos. Entonces, por ahí va, ¿no? Esto justamente es cuando ves y por qué a veces permiten que cierto régimen esté en un país así, ¿no? O sea, mira, este tipo que despilfarra, que gasta, permítele a su linaje dominar. Pero aquel otro, que empieza a utilizar el dinero de una forma que no conviene, que va dirigido al crecimiento del país y demás, ¿qué le terminan haciendo, no? Les arman sus primaveras, les arman
cualquier cosa con tal de sacarlo, ¿no? Eso ha pasado, esa es la historia también de América Latina, o Jaime Raldos en su momento, ¿no? Pero volviendo a este tema del petróleo y demás, aquí hablan de Kuwait, por ejemplo. Dice, Kuwait aprovechará los mercados de bonos para cubrir su déficit que podría llegar al 15% del PIB, cargando a las generaciones futuras con más deuda para pagar un sector público descomunal. Bahrein y Omán, ya clasificados como bonos basura, tendrán más dificultades para pedir prestado. Fuera del Golfo, el panorama parece aún más sombrío. Irak, por ejemplo, va a recortar el gasto para cubrir su abultada nómina. Las reservas extranjeras de Argelia, la impresionante cifra de $200 mil millones que tenían en 2014, se deslizaron por debajo de los $40 mil millones. Imagínense esa caída, ¿no? Dice, no habrá alivio a la vista. La demanda de petróleo seguirá deprimida. Por el lado de la oferta, los miembros de la OPEP Plus, que se adhirieron a límites estrictos de producción en 2020, bombearán más en una oferta para participaciones del mercado. La nueva política de Joe Biden en Irán enviará más crudo al mercado, y los reyes y ministros finalmente se darán cuenta de que necesitan reestructurar sus economías. También se preguntarán si es demasiado tarde. Ahí está. ¿Creen que ya sea demasiado tarde para economías dependientes del petróleo? Muchos van a decir, Pablo, ¿y qué pasa, por ejemplo, el caso de México? Que están construyendo una refinería, deberían de cancelarla, deberían de enfocarse en otros temas. Ya vienen las energías renovables y demás. Bueno, en este sentido, sí y no. Yo digo que no debe de cancelarse precisamente porque es importante. Nuestra seguridad energética depende en gran medida de la importación de gasolina, porque a nivel nacional la producción está pues prácticamente desmantelada. Están funcionando algunas refinerías al 16% de su capacidad, imagínense, ¿no? ¿Y esto qué provoca? Pues que estés anclado a que Estados Unidos nos siga mandando gasolinas, nos siga mandando todos estos energéticos que van de la mano, pues obviamente con el tipo de cambio. Y cuando se dispara ya saben lo que pasa. Más aparte, esto en nuestras finanzas, en nuestras divisas, en nuestras reservas, ¿qué es lo que hacen? Pues obviamente que tengas un déficit de la balanza comercial energética. Y aquí, pues qué, ¿no? Creo que el 90% de las gasolinas que consumimos son importadas. Entonces en eso es donde dices, bueno, si queremos dejar de estar dependiendo en este sentido, porque aparte nos pueden aplicar alguna cuestión, oye, te portas mal, no sigues nuestros juegos, no te estás comprando, estás permitiendo inversión que no es nuestra, sino que, por ejemplo, que sea China, ¿no? En los trenes y demás. Entonces, te podemos sancionar y no enviarte o encarecerte ese energético. Eso paralizaría al país, paralizaría el país. Ya en su momento, al principio, antes de que empezara toda esta situación, ¿no? Fue creo que en el 2018 que se empezó a combatir el robo de combustibles. Aquí en México, vaya, era una industria y lo sigue siendo hasta la fecha, ¿no? Entre los grandes exdirectivos de Pemex, gente del crimen y demás, partidos de la oposición con gente bastante obscura en cuanto a lo que hace, ¿no? Porque no nada más se dedican a eso, pero era una gran parte de los ingresos y gran mayoría de las gasolineras que había, que están en todo el país, vivían de vender este combustible robado, así como lo oye, ¿no? Entonces es ese tipo de cuestiones es donde dices, oye, a ver, estás importando gasolina y de la cual se están robando mucha desde las mismas plantas a donde llegan a surtir y o sea, todo un esquema de tejimaneje hasta el más alto nivel, hasta abajo, y donde también se robaban no nada más aquí en tierra, eso era lo chiquito, sino que se robaban también en las mismas plataformas buques que llegaban y se pirateaban todo el combustible. Son cosas importantes en donde dices, mira, esa situación, ¿no? Por eso se paralizó un momento, creo que fueron algunos días donde todo mundo fue a cargar al mismo momento, porque dicen, mira, va a escasear, ¿no? ¿Y por qué? Era justamente eso. Entonces, imagínense y pongan en perspectiva esos momentos donde faltaba, ¿no? ¿Qué pudiese llegar a pasar si los precios del combustible una vez se disparan y pudiese haber una situación de cortes a esto, de que no nos lo entregan por diversas situaciones?
Entonces por eso es importante empezar a ser más independientes energéticamente. En cuanto a la cuestión esta verde y demás que comentan, oye, ¿qué hay de las energías renovables? Bueno, las energías renovables también dependen de la industria petrolera, porque para empezar a producir las celdas solares, para producir los generadores eólicos, estos gigantescos que son para campos enormes en donde son de término industrial, no los que hay en las casas, ¿no? Sino estos gigantescos, obviamente va implícita la producción por medio de la industria petrolera. Para que vean un poco de lo que les estoy comentando, vean el documental de Michael Moore que se llama Planet of the Humans, para que te des cuenta, ¿no? Un poquito de esta situación, cómo siguen relacionadas, porque para hacer una fundición, para tener obviamente todos los productos, todo lo que se necesita para esos paneles, necesitas petróleo, necesitas energías fósiles. No es así de fácil. Para la minería y todo lo que implica el poder tener estos elementos aquí en celdas solares y demás, también se necesita mucha energía. Pero de ahí, ese es el plan, ¿no? Ese es el plan que quieren poner para un mundo verde. Es el plan del reseteo. Es el plan de decir, mira, vamos a abandonar, o sea, por muy eficiente que pueda llegar a ser el poder utilizar energías fósiles, ¿no? Dígase el gas lutita, dígase gas natural, dígase petróleo, todo lo que pienses que tenga que ver de derivados de combustibles fósiles. Abandonarlo, ¿no? Y que ahora se imponga esta situación. Obviamente no puedes abandonar el petróleo para muchas otras cosas, ¿no? Lo que les comentaba, todo lo que utilizamos, casi todo, tiene plásticos o derivados de este. Pero sí en una cuestión donde, pues, oye, la industria va a verse reducida enormemente en cuanto a su producción. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder, o va a estar muy caro la utilización de estas energías, porque obviamente se van a volver a firmar nuevos tratados, así como hace 20 años el de Kioto, o hace otros pocos el de Tratado de París, ¿no? Entonces, ante esto, Estados Unidos ya dijo, y ya lo indicó con Joe Biden, lo dijo, ¿no? Vamos una vez más, ¿no? Por el planeta, por las energías renovables, todo esto. Esto va a implicar que todas las economías, por ejemplo, en este caso, las de Medio Oriente, las que viven casi del petróleo, se van a ir a pique. Y dicen, ¿es demasiado tarde? Es posible que sí. Entonces, ahí está esto, amigos. ¿Ustedes qué creen? Así como dice la revista, ya lo están anunciando, ya está esta situación. Vaya, no es que lo diga la revista, sino que ya todos los medios internacionales lo están anunciando, ¿no? El fin de una era dorada para los productores petroleros y qué se viene. Porque obviamente esto son muchos temas en los que se va a ver frenada mucho la producción mundial en todos los sentidos. Porque precisamente van a imponer multas, van a imponer sanciones a todo aquel que no se ajuste a cuáles van a ser sus emisiones. Oye, te estás pasando, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Toda la gente que tenga un coche con un motor de combustión interna se les va a empezar a cobrar estos impuestos verdes y todo. Incluso hasta las fuentes de producción de energía eléctrica van a decir, oye, mira, estás utilizando plantas de carbón, estás utilizando unas de gas. No, tienes que hacerlo todo verde. Y es donde van a imponer, pues obviamente, oye, ¿sabes qué? Que tenga que ser totalmente verde, que tenga que ser con fuentes renovables. Y ahí empiezan a ver cómo es que va a ser una nueva forma, por así decirlo, de control hacia los demás países. Al decirle cuál va a ser su límite de crecimiento, al decirle cómo tienen que hacer las cosas, y si te sales de las reglas, pues vienen las sanciones. Ahí está. Es el final de una era petrolera, en el sentido de, pues, ese despilfarro que vimos, ¿no? Y es el pensar qué se va a hacer, qué se necesita hacer, ¿no? Ante un entorno de esta magnitud. Porque va a ser un cambio que quizás sea, ahorita la gente no lo note, o no piense, mira, yo no uso petróleo, yo soy un ciudadano de a pie. Bueno, hay que esperarnos a ver
cuáles van a ser estos nuevos protocolos, estas nuevas formas de cómo el mundo va a girar, ¿no? Dependiendo de lo que se firme con Estados Unidos y las demás potencias mundiales en cuanto a cuestiones energéticas, bioambientales, vaya, todo lo que va a pasar en esta nueva firma. Eso es importante para verlo, porque de ahí es donde se van a desprender todas estas responsabilidades, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene que aportar cada país para esto? Oye, te estás pasando, ¿no? ¿Cuánto va a ser? ¿Cómo nos va a afectar a todos? Inclusive, ¿no? ¿Cuál es el parque vehicular de tu ciudad? Y obviamente los impuestos que se van a hacer, porque, pues oye, por tantas emisiones va a ser tanto, ¿no? Así va a estar. Pues amigos, nada más para que vayan viendo por dónde va esto, cómo lo ven el mundo en el 2021 de parte de The Economist. Y bueno, quizás el final de la bonanza de países como Arabia Saudita. Imagínense lo que viene, ¿no? Bueno, hasta aquí los deja Pablo de su Granja Humana MX, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.